Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo están todos en el día de hoy? No está muy bien. Ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Le damos gracias a Dios la oportunidad de estar aquí esta mañana para así hacer un canto para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Si se pueden ponerse de pie, vamos a estar haciendo una oración y oremos. Señor, te damos gracias por este día, Padre amado, te damos gracias porque tú nos cubres, Padre amado, y nos traes aquí con bien, Jesús. Yo te doy gracias porque podemos aprender de tu palabra cada día más y porque tenemos profesores que tú usas, Jesús, para así aprender más de tu palabra. Yo te pido que tú nos ayudes así a escuchar y aplicar todo lo que aprendemos en el día de hoy, Jesús, y poder seguir adorándote cada día más con nuestra obediencia, Jesús. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos a que se unan las canciones. Este es mi deseo, orar a ti con todo mi ser, te adoro a ti.
ofrendas que van a ser reunidas, hermano. Padre amado, muchas gracias te damos por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tu provisión ha sido fiel para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que han podido ir a trabajar, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu protección que nos has dado. Estamos muy agradecidos porque tu fidelidad es incomparable. Bendice estas ofrendas que van a ser recogidas, Señor. Multiplica de manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Para atender a sus clases. Y los adultos de la misma manera. Gracias, hermano. Los adultos de la misma manera vamos a prepararnos, porque si queremos que nuestros hijos aprendan, pues yo creo que nosotros también, ¿verdad? Vamos a aprender y ojalá que no se duerman. Yo sé que extrañan al pastor, pero vamos a tratar de irnos en este estudio, porque hay mucho que aprender. Que el Señor nos ayude, y si hay alguno a su lado que lo ve que está allí cabeceando, abrácelo, no le dé con el codo, abrácelo y dígale: Dios quiere que oiga su voz, Dios quiere que oiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un estudio que yo sé que todos necesitamos y que nos va a ser de provecho en esta noche, y es la batalla por nuestras almas. Ustedes no tienen batallas, ¿verdad? No. Ustedes van muy pacíficos día con día, y gloria a Dios por ello. Ay, hermano, yo sí necesito estar alerta y ver cómo el enemigo de nuestras almas está siempre como león rugiente, tratando de ¿qué? Sí. Así es que esto es lo que vamos a ver en esta noche. Y vemos que Satanás tiene una misión muy especial para él, y ¿sabe qué? La toma muy en serio. Muy en serio toma su misión. ¿Y nosotros cómo la tomamos, hermanos? Allí había alguien que dijo también. Así esperamos, hermanos, que nuestra misión la tomemos muy en serio, y no dejarnos que el enemigo nos robe. Pero a veces le permitimos que nos robe el gozo, ¿no? O como dije, yo creo que aquí no, hermanos. A veces permitimos que nos robe el gozo. A veces permitimos que nos interrumpa. A veces permitimos muchas cosas. Pero Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a que nosotros también podamos pelear esa batalla. ¿Sabe por qué? Él es muy celoso en su trabajo, porque Él desea que nosotros no tengamos una comunión con Dios. Él desea que nosotros nos rebelemos en contra de nuestro Hacedor. Él está haciendo, el enemigo hace todo lo que está en su poder para engañarnos, para impedirnos la comunión con nuestro Hacedor.
y tratar de incitarnos al pecado. Por eso es una batalla, hermanos, una guerra que tenemos día con día. Y él usa muchas artimañas, él usa muchos de sus inventos, pero si nosotros nos apuramos en aprender la palabra de Dios, hermanos, y velar en oración, no fácilmente nos va a convencer. Así es que tenemos que estar firmes en eso y conocer las artimañas que tiene nuestro enemigo. ¿Sabe por qué? Porque él usa muchos métodos. Y aunque dice un dicho, ¿verdad?, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, pero nosotros debemos de tener en cuenta la palabra de Dios, hermanos. Siempre estar en eso, hermanos, que Dios nos dé hambre por su palabra, por aprenderla. ¿Por qué? Porque este es nuestro arsenal. ¿Y qué es un arsenal? Un arsenal es el lugar donde se guardan las armas. En las bases militares siempre hay un lugar donde se guardan muchas armas y ese es el arsenal de la base en que se encuentra. Pero el enemigo usa también fuerzas demoníacas, falsos maestros y aún, hermanos, nuestras debilidades que tenemos por naturaleza. Y cada uno de los que hemos aceptado a Cristo, es importante que estemos informados de las diferentes maneras que el enemigo usa para destruirnos, para apartarnos de la comunión con Dios y de tomarnos para pecar. Así es que tenemos que estar alertos en todas sus artimañas, en todas las herramientas que él usa, en todas las tácticas que él tiene, para que nosotros seamos sorprendidos con sus artimañas. Así es que hay que conocer, hermanos, hay que conocer. Así es que, ¿por qué? ¿Por qué es que pasa todo esto? Satanás, usando la tentación para el ser humano, lo usa como una herramienta para destruirnos. Y eso lo vemos, ¿verdad?, desde el libro del Génesis, en el capítulo 1, ahí encontramos en el versículo 26, donde Dios dice a su Hijo y al Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces el enemigo se puso celoso, porque él también fue un ser criado. Y la Biblia dice que era un ser hermoso. Entonces, cuando él sabe que nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, pues le dieron celos. Le dieron celos, ¿verdad? Y más tarde el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, en el verso 12, dice que Dios nos ha hecho a fin de que seamos, al final de ese versículo,
Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, según el designio de su voluntad. Wow. Dios escogió, hermanos, hacernos a nosotros, no solamente a su imagen y a su semejanza. Él dice, no, nos ha hecho para que seamos para la alabanza de su gloria. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros cuando venimos a adorar al templo, debemos de hacerlo, hermanos, con gozo. Porque mientras nosotros estamos gozándonos, declarando la gloria de Dios, nosotros mismos nos elevamos al trono de la gracia de Dios y le estamos dando la gloria y la honra, y también somos para la gloria de Él. ¿Para qué? Para que Él se sienta un Padre orgulloso de nosotros, que le damos la gloria a Él, que lo tenemos en primer lugar en nuestra vida, que lo reconocemos como nuestro Padre celestial, hacedor y formador nuestro. Wow. Ahora cada vez que cantemos, hermano, cada vez que usted cante, siéntase que usted está alabando a Dios y que usted le está dando gloria a Él, y el Señor nos está considerando que somos para su gloria, que somos la gloria de Él, que lo reflejamos a Él. Entonces, hermanos, que esto sea de aliento y que cada vez que lo hagamos, de estar alabando el nombre de Dios en cántico, nos regocijemos de quiénes somos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Así que esto es bien importante, hermano, que nosotros distingamos todo esto. Claro, el enemigo se pone celoso, el enemigo se pone en contra. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 10, el versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Cristo. Qué comparación, ¿verdad? Qué comparación a lo que es el ladrón. Y como dije, ¿verdad? El enemigo viene a robar nuestras vidas, nuestra persona, nuestra alma. Viene a matar, viene a destruir. Mientras que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No solo una vida mediocre, una vida en abundancia. Así es que consideremos todas estas bendiciones de Dios, hermanos, para nosotros. Y como dije, ¿verdad? El enemigo usa demasiadas tácticas, mañas, artimañas, y trata siempre de sacarnos de los caminos de Dios. Y como dije, ¿verdad? Aún hasta nuestras inclinaciones naturales como humanos que somos, Él nos tienta también de esa manera. Pero vamos a ver cómo Satanás trata de darnos tentación, pero cómo nosotros no debemos aceptarla. Satanás, usando la tentación como una herramienta para destruir al hombre desde la creación. ¿Por qué? Porque la tentación seduce al humano. Cuando nosotros deseamos algo
que no debemos tener, que no nos hace bien. Nosotros como padres, ¿verdad? No le damos todo a nuestros hijos. Cuando están pequeños y ni aún cuando están grandes. Cuando están pequeños, no les permitimos tener algunas cosas porque les va a hacer daño, porque se van a lastimar. Y aun cuando crecen, todavía les aconsejamos, no hagas esto porque te va a traer problemas en tu vida. Así es que siempre estamos al cuidado de ellos. Cuanto más Dios, que nunca se equivoca, que nunca hace errores. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado y siempre recordar nosotros qué es lo que hacemos con nuestros hijos. Así es que cuando sintamos el deseo de tener algo que no debemos tener, porque más tarde nos va a perjudicar, pensemos que Dios es nuestro Padre Celestial. Y si nosotros, no conociendo todo, no teniendo esa experiencia, porque dice que un dicho, ¿verdad?, que el errar es humano. Entonces, vamos a ver que nosotros no lo sabemos todo, pero que Dios lo conoce todo, porque Él es divino, porque Él es perfecto. Así es que tomemos en cuenta, hermano, todas esas cosas. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1. Santiago 1, versículo 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y si vemos el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Wow. Entonces vemos que la concupiscencia, hermanos, es la tentación de la cual debemos de huir. ¿Por qué? Porque es la que nos incita a pecar. Porque la concupiscencia es como una mujer que seduce, concibe y da a luz. Entonces, todo eso va a traer problemas a los humanos y debemos de huir de esas tentaciones. ¿Por qué? Porque cuando los deseos de la tentación son despertados en nosotros, es muy probable que entonces le demos lugar a que esa tentación traiga problemas a nuestra vida. Cuando usted todavía no recibía a Cristo o no hacía un compromiso con Dios, se puede recordar que era lo que disfrutaba mucho en la vida y que quizás cayó en la trampa de Satanás. A unos quizás les gustaba la bebida, a otros quizás les gustaba tomar algo que no era
no le pertenecían, o hacer otras cosas que disfrutaba por un momento, pero que tarde o temprano le traían consecuencias a su vida. Así es que no digamos que somos tentados, hermanos, o como algunos decía un artista muy célebre, ¿verdad? The devil made me do it. El diablo me ha causado, es la culpa del diablo, es la culpa del enemigo. Y a veces así somos nosotros, siempre damos la culpa a alguien más. Pero no, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables, y más cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y hemos dedicado nuestra vida al Señor, tenemos que caminar con mucha sabiduría. La Biblia nos dice que aún Jesús fue tentado. Allí en Marcos 4, ¿verdad? Capítulo 4 podemos ver las tentaciones que Jesús tuvo con Satanás. Y el diablo le ponía tentaciones y le decía, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y por qué le decía eso? Porque Jesucristo no había comido, se estaba ayunando mientras estaba ahí en el desierto, y el enemigo sabía que tenía hambre y le puso la tentación de que convirtiera las piedras en pan para que saciara el hambre. Y podemos ver ahí algunos otros ejemplos, ¿verdad? En que el diablo lo empieza a tentar. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Se recuerdan de eso? Y si no, búsquelo ahí. En Marcos capítulo 4, los primeros versículos, ahí va usted a ver cómo Satanás tentaba a Jesús con aquellas ofertas. Hasta le dijo, ¿verdad? Mira todo mi reino, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuántas veces quizás cuando usted estaba en la vida del mundo pudo aceptar muchas cosas que le parecían muy bonitas? Pero usted nunca las supo rechazar, pero ahora que conoce de Dios, puede rechazarlas como Cristo le rechazó todas las tentaciones a Satanás. ¿Y cómo lo hizo? Con la palabra. Entonces es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para conocer cómo hemos de responder a las tentaciones que vienen en nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, estar en los estudios bíblicos y traer nuestro papel y nuestro lápiz para hacer notas, porque esto nos ayudará a que nuestra vida cristiana, nuestro caminar con el Señor, sea cada día más cerca de Él, nuestra comunión con Él sea aumentada mientras le servimos, y siempre tener en cuenta su palabra, la cual siempre debemos de considerar para cuando nos pase algo como esto y empecemos a sentir que anhelamos una cosa, pero que sabemos que no nos va a hacer bien, hay que reprenderla con la palabra. Que Dios nos dará, que si nosotros le servimos, ¿verdad? Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Así es que, hermanos, siempre pongámonos listos, porque vemos que el enemigo tiene muchos tricks, muchas cosas donde nos puede influir para llamarnos la atención y caer en sus trampas.
Y todos, hermanos, todos luchamos con esa guerra espiritual. Todos los cristianos luchamos con esa batalla. Y el diablo siempre trata de tomar ventaja de nuestras debilidades, pero nosotros, si nos aferramos, si estudiamos, si tenemos en consideración su palabra, vamos a ser más que vencedores. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 2:16. Vamos a ver cómo nos llama la atención Satanás. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y yo creo que no solamente tenemos lucha con nuestros hijos, sino con nosotros mismos. Los programas de televisión, no hay ninguno que podamos considerar. ¿Por qué? Por los comerciales, hermanos. Por los comerciales que siempre están llamando la atención a muchos de nosotros. Bueno, yo no sé usted, pero no tengo televisión. Pero no voy a decir que nunca la he visto. La vi cuando se tenía televisión, pero no más. ¿Por qué? Porque los comerciales no son sanos. Y a veces los adultos, ¿verdad?, están cambiándole de canal para que los niños, los hijos no vean aquello. Pero pues, todo está descubierto, hermano. Todo está descubierto. Y a veces que ya los hijos saben más que uno del padre. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra nos dice que hay 3 maneras en que los humanos somos tentados. Una, por los deseos de la carne. Ustedes todos sabemos cuáles son los deseos de la carne. Los malos deseos, lo que el mundo ofrece. ¿Y qué es lo que estamos en esta época, hermanos? En estos tiempos. Una contaminación, una fiebre de sexualidad. ¿No es cierto? Así es que lo que el mundo ofrece es sexo, sexo y más sexo. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne están siempre aceptando lo que el mundo ofrece. Y son deseos pecaminosos. El deseo de los ojos, de lo que vemos. Y muchas veces no solamente es el sexo, no solamente es por ver una persona del sexo opuesto que llama la atención, sino que las debilidades que hay en nuestra propia persona, de poseer bienes, terrenos, y sobre todo, hermanos, el dinero. ¿Quién no necesita dinero? Todos necesitamos dinero. Pero también tenemos que ver cuántos anhelamos tener mucho dinero. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Porque podemos tener para lo que necesitamos, podemos vivir con lo que tenemos, y como dijo
el apóstol Pablo, sé conformarme con todo lo que tengo. Entonces, hermanos, tenemos que ver eso. Y el otro es el orgullo por lo que tenemos o por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque todo eso es vanagloria. Una gloria, un orgullo vano, que no sirve para nada, sino para traernos problemas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, hermano. Simplemente, ¿verdad? Acuérdese cuando estaba en el mundo, ¿cómo le llamaba la atención las bebidas? Quizás por la botella donde venían, que ahora vienen en lata, que ahora vienen en otra clase de empaque. Pero si vamos a Proverbios 21, Proverbios 21, dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. ¿Por qué? Porque cuando se ve a la bebida, llama la atención. Despierta un deseo por beberla. Y muchos no pueden detener la curiosidad de hacerlo y la empiezan a probar. Y un borracho no se hace borracho de la noche a la mañana. Empieza por un trago, empieza a beber algo más fuerte, empieza a beber algo que le despierte más deseo por la bebida. Entonces, si vemos en la palabra que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, por eso se hacen los problemas. ¿Y para qué meternos en problemas si estamos bien como estamos? Entonces, vamos a ver que todo esto causa problemas, hermano, y no son más que trampas de Satanás para nosotros. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 2:17. Ahí estábamos en ese mismo capítulo. ¿Por qué no tenemos que meternos en esos problemas, hermanos? Porque dice allí, Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que si hacemos la voluntad de Dios, hermanos, podemos permanecer. Entonces, sí podemos ganarle a Satanás y hacerlo enojar porque no caímos en su trampa. La primera pareja, ¿verdad?, que Dios hizo, y desafortunadamente fue Eva, hermanas, la que creyó la mentira de Satanás. Y vemos en las tentaciones de Jesús que él reprendió al diablo, pero Eva dudó del mandato que Dios les había dado. Así es que Eva cayó en la trampa de Satanás, pero Cristo reprendió al mentiroso. ¿Se ha preguntado alguna vez, ¿puede un cristiano
derrotar o hacer frente a la tentación? Amén, dice el hermano. ¿Por qué? Porque sí se puede, sí podemos. Vamos a 1 Corintios 10:13. Y nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará, ¿qué? Ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es nuestro Padre Celestial, que siempre tiene misericordia de nosotros. Tenemos que pensar, hermanos, en la misericordia que Dios tiene por nosotros y para nosotros. Fiel es Dios. Por eso cantamos: su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable es. Nadie como tú, divino Dios, porque grande es tu fidelidad. Así es que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Así es que no le echemos la culpa a nadie, hermano, más que corramos al Señor y Él nos va a defender de todas las trampas del enemigo. Pero decíamos, ¿verdad?, que el cristiano puede vencer la tentación, que el cristiano puede vencer las trampas del enemigo si nosotros queremos. ¿Por qué? Vamos al libro de los Efesios, hermanos, en el capítulo 6. Y vamos a ver y aprender que nosotros podemos vencer todo lo que Satanás nos eche para hacernos caer. ¿Por qué? Porque Dios ha proveído un sinnúmero de herramientas que debemos de usar para combatir en esta guerra espiritual. Y vemos, ¿verdad?, que el carpintero usa un sinnúmero de herramientas para hacer su trabajo. El constructor usa diferentes herramientas para hacer su trabajo. El mecánico usa diferentes herramientas. Al carpintero, al constructor. Entonces, Dios nos ha dado diferentes herramientas a nosotros, hermanos, para vencer al enemigo. Y vamos a ver ahí en el capítulo 6, el verso 10 al 18. Vamos a ver cuáles herramientas Dios nos ha dado para vencer el poder del enemigo. Y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Y miren lo que dice el 12: porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a ver cada una de las herramientas que forman la armadura de Dios. Y vamos a ver, hermanos, cómo debemos también de usarlas. Lo primero ahí del versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo primero que nosotros debemos hacer como apartados para Dios. Debemos de fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo nos podemos fortalecer en el Señor? ¿Cómo usted se fortalece en el Señor? No oí. Con la oración. ¿Cómo más? Con la palabra. ¿Cómo más? A través de la alabanza. La alabanza. Al ayuno. Y la comunión de los santos, hermanos. Y parece que esta es la más difícil. ¿Por qué? Porque todos somos geniudos. Todos nos enojamos fácilmente. Y a veces venimos de buenas y a veces venimos de malas. Y a veces saludamos y a veces no saludamos. Y a veces hacemos cosas que no debemos aún en la iglesia, hermanos. Cuando nosotros debemos de hacer la diferencia. La diferencia en el trabajo, la diferencia en la escuela, la diferencia en la casa. Porque a veces en la iglesia somos uno y en la casa somos otros. Entonces tenemos que tener en consideración todo esto, hermano. Cuando vengamos a la iglesia, aunque es difícil ahora con la máscara sonreír, aunque me dijo una persona hace como 2 semanas: tú eres más que bendecida. Y le digo: ¿a qué te refieres? Dice: porque tú sonríes con tus ojos. Yo no sabía eso. Dice: tú sonríes con tus ojos. Yo, por más que muevo mis ojos para todos lados, no sé sonreír con los ojos. Pero tú, cuando tú sonríes, tus ojos se te hacen chiquitos. Bueno, gloria a Dios por esa ventaja. Así es que, aunque con máscara o sin máscara, hermanos, tenemos que darle una sonrisa al hermano o a la hermana, ¿verdad? Ya que, aunque algunas hermanas, ¿verdad?, tratamos de abrazarnos, pero nos han prohibido que hagamos eso, pero en el nombre del Señor, ¿verdad?, muchas hermanas lo hacemos. Así que tenemos que fortalecernos en el Señor, porque Él es el que nos da la fuerza.
Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da la protección que nosotros necesitamos, hermanos. Y de ahí debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el poder de la fuerza del Señor es un poder explosivo, ¿verdad? En el griego dice ondunamos, que es como un poder que explota, es como un poder de dinamita. Y cuando necesitamos esa protección, imaginémonos a ese Dios con esos músculos que nos protege, ¿verdad? Yo cuando tengo miedo, cuando voy por algún lugar que ayer martes veníamos de la oración y una hermana dijo, hermana, me puedo parar a un taller mecánico, iba a recoger una información y era un sitio que no se miraba muy seguro, ¿verdad? Y entonces dijo, espérenme un momento, hermana, y me dejó en su carro y lo dejó caminando. Entonces le digo, hermana, pero no deje el carro corriendo, vamos mejor las dos a la oficina. Y dijo, no, hermana, si no me voy a tardar. Y entonces dice, mire, hermana, si alguien viene, denle mi bolso. Denle mi bolso. Digo, ay, hermana, bueno, se salió la hermana, salió y fue a buscar esa información y me dejó con la bolsa de ella y el bolso mío. Digo, bueno, yo no quiero que se lleven mi bolso. Yo lo agarré mi bolso y lo puse debajo del asiento, ¿verdad? Pero dije, bueno, pero entonces, ¿y el de la hermana? No, agarré su bolso y lo puse debajo de su asiento también. No tardó mucho la hermana. Vino y dice, y ya abrió la puerta y le dijo, hermana, su bolso está debajo del asiento. ¿Por qué? Porque yo consideré que este no era un lugar seguro para que nos quedáramos así, y entonces estábamos entre carros y carros. Y yo no consideraba un lugar seguro. Pero cuando el temor viene a mi vida, yo me imagino a Dios así, como un bodyguard, ¿verdad? Un bodyguard que viene conmigo para defenderme. Y me acordaba yo, porque había estado estudiando estas lecciones, que Dios es mi protector y que yo tenía que tomar de su fuerza, de su fortaleza, porque yo soy hechura de Él y yo le pertenezco a Él. Bueno, mientras la hermana se fue, dije, Señor, estamos en tus manos, protégenos, danos tu protección, tú eres ese bodyguard que yo necesito a esta hora, en este tiempo, está con nosotros, ve con la hermana y ayúdala. Y debemos nosotros, hermanos, comenzar a recitar escrituras de cuidado, escrituras de que el temor no es para nosotros, y por eso, ¿verdad?, siempre tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios. Entonces, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, desde la cabeza hasta los pies, porque tenemos que protegernos. Y una de las cosas que debemos de hacer es de estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Y decirle, no te pertenezco, yo pertenezco a Dios, Él me ha dado las armas para yo ser vencedor. Entonces, tenemos que usarlas, hermano, y sobre todo una cosa, de estar firmes. ¿Cuántos de los que están aquí han servido en las Fuerzas Armadas, quizás de su país, quizás aquí, ¿verdad? Pero cuando salen a hacer los ejercicios, lo primero que dice el sargento, ¡firmes! Y todos deben de hasta sonar, ¿verdad?, el piso
de estar firmes. ¿Por qué? Porque tenemos que estar con los pies en un lugar seguro. Porque si no estamos en un lugar seguro, hermano, podemos resbalar o podemos caer. Entonces, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes para poder hacer el trabajo que debemos de hacer. Y como dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Ahí va, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que estar en contra de los principados, hermanos, que son demonios espirituales personales. En contra de las potestades, que son capitanes de equipos de los demonios espirituales. Los gobernadores de las tinieblas, hermanos, que son espíritus regionales, por regiones. Ellos trabajan, hermanos, como el correo postal, ¿verdad? Por zip codes. Ellos están bien organizados, hermanos. Entonces, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son ángeles caídos que conservan toda la fuerza natural y que están bajo el mando del príncipe de este mundo. Y todos estos, hermanos, solo pueden ser vencidos con el poder de Dios. Por eso al principio nos dice que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Dios es el que nos enseña, hermanos, todas estas cosas. Y cuando nosotros tenemos lucha contra estos principados, contra estos seres espirituales, no los podemos ver. Pero ellos sí nos ven a nosotros. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para vencer? Fortaleciéndonos en el Señor, considerando la palabra, estando en oración, estando en unidad. Entonces, vea que no es fácil la guerra espiritual, hermano, no es fácil. Por eso cuando a veces entramos en la oración, en la intercesión y en la guerra espiritual, no es lo mismo. Una cosa es la oración, otra cosa es la intercesión y otra cosa es la guerra espiritual. Y para todas estas situaciones debemos los cristianos estar preparados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a 1 de Juan 4:4 y no, póngale una seña allí Efesios porque vamos a volver. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros podemos vencer, hermanos, las mañas, las trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como nosotros somos de Dios, habremos de vencer, hermanos, en esta guerra espiritual. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Mayor es Cristo que está en nosotros, hermanos, el sacrificio perfecto por nosotros para salvarnos y redimirnos que el que está en el mundo. Entonces, vamos a considerar eso, porque solo Dios puede proporcionarnos las armas que necesitamos para este combate, hermano, en que estamos en esta vida. Vamos a ver cómo vamos a usar la armadura de Dios. Y vámonos un poco, yo creo, más deprisa, porque ya el tiempo nos está ganando. Y son 6 cosas que tenemos que usar, hermanos, como la armadura de Dios, desde nuestra cabeza hasta los pies. Y vamos a volver otra vez, ¿verdad?, a Efesios. Y vamos a ver que en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que ceñirnos con el cinto de la verdad y la integridad que el cristiano debe tener, ¿verdad? Porque tenemos que vestirnos correctamente. Y luego dice que tenemos que usar la coraza de justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de ser nosotros, debemos de tener una relación con el Señor para que pueda haber justicia en nuestra vida. Luego dice, calzaos los pies con el aprecio del Evangelio de la paz, porque esto, hermanos, esto va a traer unidad. El Evangelio siempre debe traer unidad para que los de afuera puedan ver a Cristo en nuestras vidas. El que sigue es el escudo de la fe. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Porque el escudo de la fe, hermanos, era el que usaban los soldados romanos, el grande, el que venía desde los pies hasta la cabeza, para poderse defender de las flechas y de las armas que ellos usaban. Y luego el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que el yelmo de la salvación, hermanos, es en lo que nosotros debemos de pensar siempre que hemos hecho un compromiso con Dios para demostrar nuestra salvación. Por eso dice la palabra que nosotros somos cartas leídas, porque debemos dar testimonio de lo que somos y a quién servimos. Y enseguida nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. No la descuidemos de estudiarla, de siempre meditar en ella. Y miren lo que nos dice el último versículo, el 18, cómo nos hace énfasis de decirnos todo, toda, todo, toda. 4 veces nos repite eso. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí tenemos, hermanos, todo lo que la armadura de Dios, y no debemos de dejarnos descubiertos nada. Sigamos considerando la palabra, hermanos, porque en ella tendremos éxito y protección para nuestra comunión con Dios. Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a practicar todo esto que hemos estudiado
en esta noche. Padre amado, muchas gracias. Ayúdanos a siempre escuchar de tu Santo Espíritu, Señor, las instrucciones y que podamos vencer todas las artimañas del enemigo, porque mayor eres tú que estás en nosotros que él que está en el mundo. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esta alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Una vez más es alabanza. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de comunión contigo y los unos con los otros. Ve con cada uno de nuestros respectivos hogares, Señor. Cuídanos y guárdanos y ayúdanos, Señor, a siempre recordar las escrituras, Padre amado, que Cristo venció al enemigo, que nosotros también seamos esos vencedores en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga, hermano.